Buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, nos da mucho gusto contar con su presencia en este nuevo seminario técnico comercial del 2021. Afortunadamente, hemos tenido una nutrida participación en estos eventos, por los cuales la industria nos presenta la sustentación científica en la que basan sus proyectos de apoyo a la producción animal idónea. El día de hoy, la empresa Fileo de Lesafre Animal Care, por medio del doctor Fabio Catunda y el doctor Jorge Pérez, nos presentan algunas áreas de oportunidad de la tan importante fase de la porcicultura, que son las cerdas reproductoras y su producción en lechones. La AMENA les agradece mucho que utilicen esta plataforma. Y sin más, dejo el control del doctor Serafín Solorio, quien estará moderando la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Francisco, por la introducción. Gracias a todos por su asistencia y en especial a AMENA por permitirnos la impartición de este seminario. Tengo el gusto de presentar a dos excelentes ponentes, el doctor Fabio Catunda y el doctor Jorge Pérez. Pero antes de entrar en materia, me gustaría presentar también a nuestro gerente comercial en México, que es el doctor Ricardo Sagún, que nos hará favor de dar una pequeña introducción de lo que es nuestra empresa en el mundo y aquí en México específicamente. Ricardo, dejo en tus manos la pantalla por un momento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Ricardo Sagún. Estoy a cargo de la dirección comercial de Fileo en México. Y Fileo es parte del grupo Lesafre, es la compañía que nos representa a nivel global, una empresa dedicada a la fermentación, la biotecnología de la fermentación y con el uso, en este caso específicamente de nutrición animal, buscando obviamente el mejor desempeño de todas las especies productivas y aplicando obviamente las tecnologías que tenemos. Bueno, Fileo, como les mencionaba, pertenece al grupo Lesafre. Lesafre es una compañía con más de 165 años de trayectoria a nivel mundial, con su fortaleza principalmente en la industria de panificación. Y desde hace ya más de 35 años se ha adentrado al área de nutrición animal, lo cual ya estamos en más de 185 países a nivel global y bueno, con diferentes plantas de producción. Tenemos más de 50 plantas de producción a nivel global, dos de las cuales se encuentran aquí en México, otra en Brasil y otra en Estados Unidos, en Canadá. Básicamente en América del Sur tenemos estas tres plantas y bueno, estamos también con diferentes centros de investigación aplicada y con un staff de más de 570 expertos. Así que bueno, sin más, esa es la breve introducción que quiero dar. Muchas gracias, Ricardo. La orden. Gracias por tu introducción. Y bueno, sin más, damos paso a la primera conferencia, que está a cargo de nuestro gerente global de cerdos, que es el doctor Fabio Catunda. Me voy a permitir hacer una lectura de su currículum. Él es originario de Brasil, egresado en Animal Science de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Estuvo trabajando después de esto por 6 años con PIC, con la empresa PIC. Después de esto estuvo estudiando una maestría con especialización en agronegocios, en University College de Dublín, Irlanda. Después de esto, desde 2001 hasta 2016, trabajó como gerente de Alltech, primero para Brasil específicamente, y después para todo Latinoamérica, en el mercado de cerdos. Y a partir de 2016 a la fecha, se ha desempeñado como gerente global de cerdos para Fileo Lesafre Animal Care. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con la conferencia de Fabio, titulada Pérdidas totales en lechones, el gran desafío. Adelante, Fabio. Muchas gracias. Buenas tardes, um gosto muito grande e uma grande oportunidade de participar do primeiro seminário de AMENA de 2021.
La idea hoy es presentar un poco sobre el tema de reducción de perdas totales. Las perdas totales, me deje solo hacer un contador aquí. Perdas totales hoy es uno de los temas más importantes de la porcinocultura moderna. Hemos cambiado la porcinocultura de una manera que estamos con mucha mortalidad en pré-destete, y no solo pré-destete, mas pré-faena. Em algumas porcinoculturas, a mortalidade de nosotros atinge 35% do potencial de produção. A ideia de se promover uma indústria mais sustentável hoje hace parte da porcinocultura moderna de todo o mundo. Para que vocês tenham uma ideia, mortalidades. Primeiro, me gostaria de definir o que são perdas totales. Perdas totales são perdas que se alcançam em embriônicas, perdas de nascidos muertos e perdas pré-destetes. Esto classificamos as três perdas como a soma de las três perdas como perdas totales. Em porcinosculturas muito desenvolvidas, esta atinge 22% do potencial produtivo hasta o destete, hasta 21, 25 dias de destete. Em Estados Unidos, 20%, Canadá, 22%, em Reino Unido, 16%. Em uma porcinocultura sustentável, a meta seria uma perda de máximo 15%, ou viabilidade de 85% de los potenciales nacidos que estamos produzindo. Eu vou começar um pouco mostrando onde estamos nós em la porcinocultura brasileira. Antes disto, dizer que hoje não há em universidades de Europa e Estados Unidos os recursos maiores estão em fazer com que nossa porcinocultura seja mais, reduza a mortalidade. Com o aparecimento e o desenvolvimento das hembras hiperprolíficas, hemos aumentado muito mortes embrionárias, mortes pré-destetes e nascidos muertos, e a ponto de que nascidos muertos e mumificados hoje já são mais grandes do que a mortalidade pré-destete, e nós vamos descrever um pouco disto durante a apresentação. E onde estamos nós em Brasil e Sul de América? Então, aqui me cabe trazer um pouco da fotografia latina de América do Sul e também comentar que esta deveria ser uma vantagem competitiva da porcinocultura latina, porque nós temos capacidade de produzir cerdos em uma porcinocultura mais sustentável, com menos perdas de mortes totales. Acá este dado, que é um dado que mostra, um banco de dados que mostra produtividade de 1,3 milhões de hembras em Brasil, representando 1.670 fincas brasileiras, e o lado argentino que está acá, dados de produtividade média da Argentina, representando 122 mil cerdas. Quando nós miramos as produtividades média, os melhores 50%, os melhores 10%, nós verificamos que estamos trabalhando com hembras hiperprolíficas, promédio de 17,04 nascidos totales, e uma mortalidade, as melhores fincas brasileiras, muito buenas em termos de perdas totales, 15%. Isto pouco distribuído em 6% de mortalidade pré-destete, 3% de mumificados de mômias e 6% de nascidos muertos. Quando tu pegas o promédio das fincas brasileiras, estamos destetando 28,2 lechones, promédio bastante significativo para este número de hembras totales, e com uma total de mortes totales de 17%. Não? Quando nós comparamos estes números com a Europa, de 22%, creemos que estamos fazendo bom trabalho. Mesmo as fincas argentinas, com uma produtividade pouco mais baixa,
variando a mortalidade total de 21% em la produção média argentina hasta 17% em las mejores fincas de Argentina. O tema de morte totales pode ser encarado como um grande desafio ou como uma grande oportunidade. Hoje eu vou apresentar o tema muito mais mostrando que nossa indústria, a indústria de nutrição, pode se ajustar a uma nutrição com enfoque de redução de perdas totales, hacer nutrição para maior sobrevivência embrionária, para menor incidência de nascidos mortos e também menos impacto em mortalidade pré-destete. Creio que a vantagem competitiva de Latinoamérica está muito embasada em qualidade de mão de obra. Eu tenho certeza que o Dr. Jorge vai mencionar muito sobre a necessidade de se capacitar, o desafio que temos de treinar e ter um treinamento contínuo de mão de obra e também creer que com camadas grandes essas mãos de obras bem treinadas são essenciais para que não tenhamos mais de 10% de mortalidade pré-destete. Esta é uma gráfica muito sencilla que mostra camadas grandes, a necessidade de manejo de calostro, o que está em azul acá, fatores que estão relacionados a manejo de cerdas, a cerda hiperprolífica, em rojo claro acá, fatores relacionados ao meio ambiente, como impactam esses fatores com mortalidade, e em branco, fatores relacionados à camada. E a importância, por exemplo, de calostro e de se calostrar quando se quer diminuir mortalidade pré-destete. Com nutrição, eu empiezo agora a enfocar muito mais em aspectos nutricionais para que tenhamos uma visão com uma porcinocultura mais sustentável, com menor perda totales. Nós temos um exemplo muito clássico de hembras de alta prolificidade, onde que nós sabemos que há uma alta atividade folicular e luteolítica que está realmente relacionada à concentração, por exemplo, de vitamina C em el ovário. Para que nós tenhamos uma ideia, há um acúmulo de 100 vezes mais vitamina C a nível de ovário do que a vitamina C corrente composta em la circulação sanguínea. Esto por quê? Porque a demanda de antioxidantes naturais do ovário é muito alta devido à alta atividade folicular de las hembras, a quantidade de ovos e de hembras hiperprolíficas. Quando nós sabemos que hembras hiperprolíficas têm um intenso metabolismo que genera muitos radicales livres e também espécies reativas de oxígenos, e para neutralizar esses radicales livres, nós necessitamos de antioxidantes naturais, e esta gráfica próxima acá mostra o impacto de, por exemplo, quando se tem ensaios hechos em ratones, níveis de vitamina C e selênio, quando se acrescenta vitamina C em selênio, e o impacto que se pode obter em folículos intactos ou qualidade de folículos, aí pensando muito mais em qualidade embrionária de hembras hiperprolíficas. Então, a mensagem acá é muito mais, podemos, com via nutrição, pensar em ter hembras hiperprolíficas com menos mortalidades embrionárias e também menos impacto em mômias. Muito do que nossa companhia hace, como o Ricardo mencionou, está relacionado com fermentação. Somos uma grande companhia produtora de probióticos e eu empiezo agora a enfocar muito em el impacto de los probióticos e como com o uso de probióticos podemos reduzir
perdas totales em cerdas hiperprolíficas. Então, o que sabemos são que probióticos são micro-organismos vivos, têm que estar vivos, que quando fornecidos em quantidade adequada, fornecem saúde para o hospedeiro, para o hóspede. Muito do que sabemos sobre os probióticos estão relacionados à capacidade de modular microbiota, e isto tem um impacto no sistema imune e também com os micro-organismos modulando com levadura viva a microbiota, com os probióticos, nós podemos carregar levadura viva por las heces e manter a levadura no sistema del criadero. Mais e mais, nossa indústria está enfocada em entender o papel da microbiota. Esta é uma realidade que, em la área de nutrição, temos não só que fazer nutrição, mas entender do impacto da nutrição para a microbiota e como a microbiota pode ser um parceiro de nós, como podemos trabalhar junto com a melhora da microbiota, porque a microbiota atua diretamente em funções metabólicas, em la produção de vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos biliares, com fonte de energia, absorção de água, secreção antimicrobiana e fermentação de substratos digestíveis. Também sabemos que uma microbiota equilibrada ou modulando a microbiota, nós impactamos em estruturas histológicas do intestino, como, por exemplo, enterócito, desenvolvimento de cripta, vascularização das velocidades, permeabilidade e junções oclusivas, melhora da mucosa intestinal, desenvolvimento do sistema imune, desenvolvimento dos linfócitos T e B e fortalecimento de barreiras imunes. Uma microbiota saudável também impacta em las funções protetivas, como imunidade inata e adaptativa, e também a regulação inflamatória. Então, muito de nosso papel hoje é entender como fazer nutrição para uma microbiota saudável e como ter a microbiota como um aliado da nutrição. Pouco neste sentido de imunidade, que me encantaria pouco mostrar os resultados que temos. Então, por exemplo, com a suplementação de levadura viva, temos diversos, no período de gestação e lactação, temos diversos ensaios que mostram que nós podemos aumentar a imunoglobulina de calostro, modificar o contenido del calostro. Então, acá, imunoglobulina G del calostro, e com reflexo em aumentar, doblar a quantidade de imunoglobulina de los lechones que consomem este calostro. Também, por começar com lechones tomando calostros mais enriquecidos, temos também cerdas destetando com mais imunoglobulina, com mais saúde, e lechones ao destete também destetando com mais capacidade de proteção e para enfrentar o estresse de destete. Mas ensaios que temos que cerdas alimentadas com levadura viva, tu tienes lechones, mais uma vez acá, começando com a quantidade superior de imunoglobulina em calostro, comparado com os lechones que as cerdas não foram alimentadas, e destete com também mais capacidade imunológica, aqui com dia 6 e dia 15, pré-destete, mas lechones com mais saúde, e isso se faz via manipulação de calostro. Por modular microbiota, também temos bastante resultados de qualidade, não só de imunoglobulinas, mas
de composición de calostro, tanto en materia seca como grasa, gordura, ¿no? Y también impacto en uniformidad de camada destetada, o sea, cuántos porcentagens de lechones que hembras fueron alimentadas con probiótico levadura, el impacto que tenemos en lechones más uniformes, camadas más uniformes. Este ensayo también estamos mostrando que pesos de camada ao nascimento, aqui muito mais peso de camada ao destete, se aumenta a camada, peso de camada ao destete, quando se alimenta cerdas com probióticos levadura no período de gestação e lactância. Eu queria começar, a apresentação é bastante prática, de um estudo de caso que hicimos em Espanha, com um grupo de 13.000 hembras, e com fincas de altíssima prolificidade. Los Alecos é o nome da companhia, e é uma empresa de origem familiar, que produz produtos de alta qualidade de carne, têm berracos Duroc, uma companhia de 13.500 hembras, têm fincas de 2.000 cerdas, este é o tamanho promédio deles, com uma produtividade de mais de 30 lechones. Em el grupo de 13.000 cerdas, tem um promédio de 30 lechones por cerda ano de produtividade, não? E o que hemos hecho acá observado o uso de probiótico levadura em las 4 últimas semanas do período de gestação, com o impacto em perdas, em redução de perdas totales, não? Esta finca desteta com 21 dias, e também se observou, hemos observado diarreia, redução de diarreia, efeito em mortalidade, número de lechones destetados por camadas e muertes totales pré-destete. Então, a ideia do ensaio, ensaio de campo, foi observar em la prática, quando se suplementa a levadura viva em los últimos 30 dias de gestação e lactação, o impacto que poderíamos ter nestes parâmetros de acá. O ensaio lo hicimos em uma finca de 1.700 cerdas, e a finca tem uma produtividade de 36 destetados por cerda ano. A finca move 82 cerdas por semana, e lo hicimos em 2 ciclos, durante 2 semanas, não? Então, assim, na primeira semana, um grupo de 36 cerdas controles, 36 cerdas tratadas, e na segunda semana, 44 e 44, hemos padronizado a aparição das cerdas por el grupo, não? Para ter hembras de mesma aparição em cada um dos grupos. A finca tem o sistema de alimentação por spot mix, que nos permitiu dar com precisão a inclusão da levadura viva Actisaf 1 kg por tonelada. Lo hicimos em uma pré-mezcla de 50 gramas, e em los últimos 30 dias de gestação, mas o período de lactação, tivemos na primeira sala 100% das hembras tratadas com Actisaf, em la outra sala 100% controle, e na terceira sala partimos por pasillo as hembras 50% e 50% controle e Actisaf. Os primeiros resultados que observamos foi em relação a nascidos vivos. A grande parte da melhora de nascidos vivos está relacionada com redução de nascidos muertos. Eu vou mostrar isto mais adelante nas próximas diapositivas. Então, acá temos cerdas controle e cerdas tratadas com Actisaf, probiótico levadura viva. Peso de camada, não há diferença estatística, mas há uma ligeira vantagem numérica para as cerdas que as hembras foram tratadas com Actisaf no terço final de gestação. E nascidos muertos, sim. Isto observamos que
muy probablemente por modular microbiota, por la salud de las cerdas, hemos constantemente observado reduções de nacidos muertos de las hembras quando temos estas alimentadas com probióticos, não? Lá não há diferença em leitones pequenos, mas o que é muito claro é número de nacidos muito elevado. Acá o número de nacidos vivos é 17, números de nacidos totales é casi 19 leitones por camada. Números de destetados por cerdas, 0,35 leitones por camada mais, e aumento de peso de camada de 5,8 quilos por camada destetada. Então, se acá 4,8 quilos a mais de leitão repuesto, ¿no? Esto quando se subtrai nacidos vivos, menos peso de destetados, esto se consegue mais ou menos quilos de repuestos a mais. Mortalidade em la lactação hemos reduzido, também muito provavelmente por la mejora de qualidade de calostro, mejora de la composição de leite e saúde de la cerda de uma maneira geral. Uma redução de mortalidade de 1,5% a 21 dias. Em termos de perdas totales, o que hemos hecho em el ensaio foi realmente comparar perdas totales de las cerdas no tratadas e tratadas e obtivemos uma redução de 2%, que é bastante considerável, assumindo que só hemos adicionado o probiótico em los últimos 30 dias de gestação e durante o período de lactância. Que me chama muito a atenção também que isto empieza a ser com camadas muito grandes, nacidos muertos, estratégias nutricionais para nacidos no muertos passam a ser essenciais, porque hoje, quando se soma múmias com nacidos muertos, temos número maior do que mortalidade pré-destete em muitos dos casos, não? Então, isto passa por ter estratégias específicas e creio que com ferramentas nutricionais conseguimos reduzir e ter, mais uma vez, a busca de uma porcinocultura mais sustentável. Pouco a conclusão da prueba, alimentamos em los últimos 30 dias de gestação e período de lactância 1 kg por tonelada de probiótico levadura e tivemos melhoras em leitones destetados, menos mortalidade, quilos de camadas destetadas, quilos de leitones repuestos e não se observou diferença em incidências de diarreias e os resultados são bastante semelhantes a ensaios que estamos fazendo a campo. E pouco para mostrar este ensaio terminamos semana passada, Serafim, nosso gerente latino que está nos apoiando acá nesta conferência, nos enviou o dado anteayer. Esta é uma das maiores companhias de Argentina de nutrição para cerdos e hemos testado também levadura viva, probiótico levadura, não? Del dia 85 de gestação, 96 cerdas separadas em 2 grupos, 4 gramas por hembra por dia, e tivemos, a diferença acá é que hemos hecho isto com primeirizas, solamente com primeirizas. E hemos logrado neste ensaio reduções de perdas totales bastante significativas, de 22,26% para 17%, com reduções em mortalidade pré-destete, reduções em mômias e reduções mortalidade pré-destete está acá, e também nascidos muertos, não? Então, isto aqui, muito impressionante a diferença de 5% em reduções de perdas totales. Pouco do princípio ativo do produto, não? Sabemos que
o modo de ação está realmente embasado em modulação de microbiota, impacto do sistema imune e redução de pressão de patógenos. Este é a grande inversão que a companhia está fazendo, é entender mais e mais como modular microbiota e o que se logra com a modulação da microbiota. Temos muito trabalho com a área de degradação de fibra e produção de ácidos graxos voláteis a nível de intestino grosso, e o que logramos com benefícios está em la qualidade de produção de leite, qualidade de leite, níveis de IgG, peso de camada, tamanho de camada e peso ao destete, maior taxa de ovulação e menor mortalidade. Para resumir um pouco da apresentação, eu creio que perdas totales é uma oportunidade para nós. A porcinocultura moderna não irá nos permitir perder 35% do potencial produtivo por malo manejo ou mala nutrição. Então, o consumidor moderno não irá consumir certo se não tivermos algum tipo de atitude em relação a uma porcinocultura sustentável. E eu creio que isto é certamente uma oportunidade e não uma ameaça para nós, principalmente em los países latinos, onde já temos melhores produção, mais sustentabilidade do que Estados Unidos e Europa. Podemos vender em Latinoamérica a imagem de uma porcinocultura mais sustentável e com menos mortalidade do que a do resto do mundo, muito também por la qualidade da mão de obra que temos em nossos países. De mi parte é isto, Serafim. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos por la oportunidade. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio, por tu presentación, muy interesante. Sí, efectivamente, queda claro que el mensaje es, bueno, tenemos, la genética ha evolucionado muchísimo y tenemos animales hiperprolíficos con una gran capacidad ovulatoria. Sin embargo, creo que nos tenemos que afinar en el sentido de lograr que esos embriones lleguen hasta el destete o incluso hasta la venta, ¿no? Y precisamente eso da paso a la plática del doctor Jorge Pérez, cuyo título es Estrategias para mejorar la productividad de la cerda moderna. Y además de las herramientas que tú ya mencionaste, Fabio, pues Jorge nos va a hacer favor de ahondar en qué estrategias podemos utilizar para lograr estos objetivos y disminuir las pérdidas totales. Sin más preámbulo, doy paso a la plática de Jorge, leyéndoles antes un poquito de lo que es su trayectoria profesional. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en el año de 1986. Después de esto se desempeñó, bueno, desde la universidad como ayudante de profesor, y después profesor de asignatura, y después responsable del Departamento de Nutrición y Alimentación de la misma facultad. Después estuvo trabajando por un largo periodo de tiempo como nutricionista de la empresa Vimifos, SADCB, desde julio del 91 hasta octubre de 2014. Y actualmente tiene su propia empresa de consultoría, que es Pérez Consulting, donde asesora directamente la nutrición de más de 80,000 vientres en México y en Latinoamérica. Gracias, Jorge, y adelante. El escenario es tuyo. Gracias a mis amigos de Amena y mis amigos de Fileo por permitir nuevamente tener la oportunidad de compartir algo de lo que he aprendido en estos años. Entonces vamos a tratar de redondear la parte introductoria que nos ha dado Fabio en esta tarde y vamos a... Ahora sí. Hace unos días cuando platicaba con algunos colegas de Amena que estaba preparando esta plática, uno de ellos me decía que ya estaba por terminar porque empiezo por el final. Hoy voy a empezar por las conclusiones y luego continuaré ya con lo que es la plática. Estos son todos los puntos que debemos tomar en cuenta
si queremos mejorar la parte de la productividad de la hembra. Y ninguno de estos puntos debemos dejar por un lado. La bioseguridad es importante. ¿Por qué razón? Porque si en nuestra granja tenemos problemas sanitarios, no vamos a poder lograr resultados como los que nos presentaba Fabio hace algunos momentos de las granjas más productivas en la parte de Sudamérica y de Europa. En México tenemos granjas tan productivas, pero un punto muy importante es la sanidad que tengamos presente en el sistema. Otro punto es contar con una genética adecuada que nos permita tener no solo una cerda hiperprolífica que nos ayude. Estos son los puntos que debemos de considerar. La parte de bioseguridad, como les decía, si tenemos problemas infecciosos en nuestras granjas, seguramente no vamos a tener los resultados que queremos. Entonces, la bioseguridad es un punto muy importante. En la genética debemos contar con animales que nos permitan tener un alto número de animales nacidos vivos, pero también nuestra genética nos debe permitir tener un crecimiento acelerado con una óptima conversión alimenticia y también que nos permita tener una calidad de producto final como el que quieren los clientes de nuestros clientes. La crianza de los reemplazos va a ser muy importante porque de ella va a depender que podamos mantener la productividad de la granja en tener un número óptimo de lechones nacidos vivos, así como lechones destetados por hembra por año. Un punto muy importante es la parte de mano de obra o personal calificado. Desafortunadamente, en Latinoamérica, en varias regiones de México y Centroamérica, en las que tengo oportunidad de asesorar, este es uno de los principales problemas que tenemos, la rotación de personal y la falta de capacitación del mismo. Y en muchas de las ocasiones, manejos que son muy importantes, la toma de decisiones viene a recaer en una persona que no tiene la capacitación adecuada para tomarlas. Y eso nos va a ocasionar problemas de productividad. La parte de los procesos deben asegurar la calidad del sistema. Hoy en día las granjas deben de estar certificadas en buenas prácticas de producción, así como las plantas de alimento que dependen de estas granjas o que surten el alimento a la granja deben de estar también certificadas en buenas prácticas de manufactura. La parte de nutrición y alimentación, como comentó Fabio, es muy importante porque de ella va a depender que la genética que tenemos pueda expresar de manera adecuada el potencial genético. Las instalaciones en el equipo son importantes. Sin embargo, a mí me ha tocado ver proyectos que empiezan muy bien, pero que a lo largo de los años se deja de dar mantenimiento, se deja de reinvertir y eso lleva a que la productividad decaiga. Entonces, la parte de mantenimiento y reinversión es muy importante para que los proyectos puedan mantenerse de manera altamente productiva. Y la administración no deja de ser importante porque de ella va a depender la planeación estratégica del negocio y que podamos cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. A ver, Ana, estoy teniendo problemas con la presentación, no la puedo adelantar. No avanza, Jorge. No sé si pudieras mover tu cursor y ver que en la parte inferior salen, en la parte inferior izquierda, salen unas flechitas. En la esquina donde no está lo de Pérez Consulting. Ahí sí. Debe de haber unas flechas y si se puede avanzar así. Si no, deja ver si yo puedo tener el control remoto. No. Te estoy solicitando el control remoto. No sé si me podrás... Ya te lo di. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Okay. Listo. Bueno, estos son los puntos que vamos a tratar durante la presentación. Vamos a iniciar con la introducción. 2020 es un año que no quisiéramos recordar por muchas razones y sin embargo es un año que ha provocado cambios acelerados en nuestras vidas.
Las consecuencias de la pandemia nos siguen aquejando en el 2021. Es un año que en el arranque no está pintando bien. Terminamos el año, iniciamos con una pandemia fuera de control en muchos países. Desafortunadamente en Latinoamérica no podemos hablar que seamos de los que mejor la hemos manejado. Y esto está dando restricciones que están afectando tanto la economía global como nuestra forma de vivir y trabajar. Y un ejemplo de esto lo estamos viviendo con la manera en que estamos cambiando la manera de este tipo de presentaciones y eventos. Otro punto crítico es los precios de los ingredientes en el arranque del año están por las nubes, principalmente maíz y pasta de soya, y esto por consecuencia trae un incremento considerable en los costos de producción. En México tenemos ahí también otra situación que puede complicar más las cosas, como es que el SAT pretende cobrar el IVA a la parte de premezclas nutricionales y alimentos para animales, pero ese es otro tema. ¿Y qué ocurrió con la soya y con el maíz? Básicamente, de principios del año pasado a principios de este año, la soya tuvo un incremento de cerca de $186 y el maíz de $58. ¿Qué nos llevó a esta situación? Varios factores. Los chinos el año pasado empezaron a comprar muchos contratos de soya a futuro hasta que se les puso un alto. Después China salió a comprar también soya al mercado brasileño, adelantando o comprando contratos anticipados para la cosecha, lo cual ha coincidido con el fenómeno de la Niña y una sequía en el cono sur que está afectando la producción de maíz y de soya en Brasil y Argentina. Por otro lado, los fondos de inversión están consolidando posiciones alcistas y están presionando el mercado de los commodities, principalmente el del maíz. En la gráfica de la derecha vemos lo que ha ocurrido de octubre a la fecha con los costos a futuros del maíz, y en la gráfica de la izquierda vemos cuáles son las posiciones de los fondos de inversión respecto a los futuros en el caso del maíz. Bueno, pasemos al segundo punto de la presentación, objetivos de producción. Los objetivos que aquí estoy poniendo corresponden a un proyecto que estamos trabajando con uno de los clientes que asesoro en el sur del país. Y el proyecto está basado en un 92% de fertilidad, 16.3 lechones nacidos totales. Fabio nos presentaba granjas en España con números de 17 que son perfectamente logrables, 15 nacidos vivos, 14 lechones destetados por parto, una mortalidad predestete del 6%, partos por hembra por año 2.4, para tratar de lograr 34 lechones destetados por hembra por año. El proyecto se está planeando en base a estos números, por lo cual esperaríamos vender 32 cerdos por hembra por año y nos proponemos una mortalidad en la parte de destete engorda, lo que va a ser un proyecto de win to finish, de no más allá del 4% de mortalidad, un peso de venta de 130 kilogramos, por lo cual estaríamos estimando vender 4.160 kilogramos de carne por hembra al año. Son objetivos altos, sí, pero hay una razón. Si tus objetivos son mediocres, tus resultados siempre van a ser mediocres. Entonces, en la medida en que no tengamos objetivos altos, nuestros resultados tenderán a ser bajos. Este es un ejemplo de una empresa de Ecuador, la cual hace 2 años logró ya estar vendiendo estar destetando 32 cerdos por hembra por año, y nosotros podemos revisar que 10 años antes apenas sobrepasaban los 26. Esta misma empresa, de igual manera, ha logrado pasar en un lapso de 20 años de producir menos de 2.000 kilogramos a producir 4.000 kilogramos por cerda por año. Si revisamos lo quebrado de la curva, nos vamos a dar cuenta que no es un proceso fácil,
Es un proceso que lleva a cabo inversiones, que lleva a cabo cambios genéticos, que nos lleva a replantear las estrategias cuando los resultados no se dan bien. Si observamos a la mitad del camino, ellos después de, en el 2006, haber logrado 3,000 kilos, cayeron y nuevamente, 6 años después, pudieron retomar el crecimiento en cuanto a la cantidad de kilogramos vendidos. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. En México ya tenemos algún productor que está por arriba. Este gráfico ya lo he presentado en otros congresos o en otras pláticas, que es de PicCham, donde podemos ver el avance de los resultados del 2005 al 2010. En esta siguiente es un estudio más reciente de benchmarking de PicCham del 2017 que presenta datos del 2016, y en la parte derecha de la gráfica presenté los resultados del 2010. Entonces, como podemos ver, la productividad y el potencial genético de las hembras año con año ha ido mejorando, y eso no lo podemos perder de vista. El potencial ahí está. Podemos ver en nacidos totales casi 14 en la media, pero el 10% superior está por arriba de 15, sin embargo el 10% inferior está por abajo del 12,65. Y cabe mencionar que muchas de las granjas que tenemos en México y en parte de Centroamérica y el Caribe presentan resultados muy parecidos a los del límite o del 10% inferior. De tal manera que si nosotros pretendemos lograr cerca de 32 destetados por hembra por año, tenemos que trabajar mucho para lograr esto. Ahora, para esto tenemos que trabajar con la parte de análisis y diagnóstico. Entonces, es muy importante que en nuestras granjas tengamos programas informáticos que nos permitan tener la información al día, pero sobre todo hay que saber utilizar esta información para poder analizarla y hacer diagnósticos que nos permitan mejorar. De manera paralela, cuando hacemos las visitas a las granjas, tenemos que revisar la información que está en la granja. Esto es, las hojas de cierre de salas, las hojas de reporte de mortalidad por causa, qué tratamientos están dando, qué manejos están realizando, las tarjetas individuales, cuando estamos haciendo el recorrido hembra por hembra, para ver el historial, los pesos individuales al nacimiento, qué tratamientos, qué movimientos de lechones se han hecho, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas de las cosas que estamos haciendo en el manejo rutinario de la granja no están bien hechas. De igual manera debemos hacer la revisión física de las cerdas y de sus camadas para ver cómo está la condición corporal, si se están manejando bien los comederos, cómo es la condición de las heces, etc. Entonces, voy a iniciar con un comparativo de dos granjas que asesoro, de los resultados de 2019 contra 2020. Cabe mencionar que el objetivo que nos planteamos para 2020 fue destetar 32 lechones por hembra al año. Sin embargo, en ninguna de las dos granjas lo conseguimos. En la primera, no solo no mejoramos, sino que tuvimos una reducción. En la segunda, logramos obtener una mejora de 0.4, casi 0.5. Sin embargo, no llegamos al resultado que nos habíamos propuesto. Entonces, básicamente tenemos que empezar a determinar por qué no. Uno de los puntos, no estamos teniendo los porcentajes de parición que nos propusimos de un 92%. Y el otro punto importante está en la parte de las pérdidas totales de lechones que bien nos mencionaba Fabio. Entonces, aquí yo tengo nacidos totales y nacidos vivos, sin embargo, tendría que ver cómo están mis mortinatos y cómo están mis momias. Y el otro problema importante o área de oportunidad que vemos es la mortalidad predestete. En esta granja tuvimos una caída, es decir, el porcentaje no mejoró, empeoró. En esta sí tuvimos una mejora significativa de casi 2 puntos. Sin embargo, no estamos obteniendo o no estamos llegando a los objetivos de mortalidad predestete planteados. Cuando yo hablaba
de los objetivos de 34, decía que en estas granjas nos propusimos 32. Entonces, primero hay que llegar a 32 para en el futuro poder llegar a 34. Y creo que el potencial genético de las hembras nos lo va a dar. Ahora, vamos a ver más a detalle la granja A. Y aquí estamos observando en la escala del lado izquierdo es numérica, la escala del lado derecho es en porcentaje y corresponde a los nacidos, a los mortinatos, que es la línea negra, y las momias, que es la línea amarilla. Nacidos totales son las columnas azules y nacidos vivos las columnas de color naranja. Estamos viendo que tenemos una pérdida importante entre el potencial de nacidos totales y nacidos vivos, y esto lo vemos reflejado en la parte de los mortinatos. Las momias en este caso, como podemos ver, están muy cercanas al 3%, ¿sí? Y se han mantenido a lo largo del año. Sin embargo, vean aquí, tenemos picos de mortinatos en el mes de agosto de 6.31 y esto se ve reflejado en caídas en los lechones nacidos vivos. Si yo reviso estos mismos datos para la granja B, encuentro que el nivel de momias en la granja es mucho más alto, está cercano a un 4%. Sin embargo, veo que mi nivel de mortinatos iba muy bien, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurrió en el mes de septiembre? En el mes de septiembre cambiamos al gerente de producción de esta granja y una de las cosas que él notó es que en el manejo de atención al parto, prácticamente el 100% de las hembras estaban siendo braseadas con la finalidad de incrementar el porcentaje de lechones nacidos vivos. Ahora, ¿qué estaba representando esto? Esto estaba representando un problema de que teníamos un alto porcentaje de hembras sucias por esa manipulación excesiva que se estaba haciendo por el braseo en la granja. Se decidió quitar el braseo y poner una mayor atención en la parte del parto. De manera inmediata nos brincó prácticamente a 6% de estar cercanos a entre un 3 y un 4, y hacia el mes de enero estamos ya prácticamente bajando del 5%. Entonces, básicamente tenemos que implementar cosas que nos ayuden a disminuir la parte de los mortinatos en ambas granjas. Ahora, el otro punto importante es la mortalidad predestete. En la granja A, que es donde está más alta, empezamos mal el año, a mediados de año seguíamos mal, y en el último trimestre empezamos a tener una tendencia a mejorar. Sin embargo, el objetivo inicial para 2021 es de 9%. Mi opinión es que debe ser más bajo, pero primero bajemos de 2 dígitos a 1 dígito y después hagamos lo necesario para bajar a un 6%. Esto pasa en la granja B, donde los resultados fueron mejores. Sin embargo, tenemos buenos resultados y de repente a mitad de año volvemos a tener un problema de elevada mortalidad predestete. Y volvemos a hacer cosas para tratar de corregir. Pero algo nos está fallando en la parte de mortalidad predestete. Entonces, básicamente tenemos que recurrir a volver a revisar la información que tenemos en la granja. Hasta este momento es información que hemos analizado básicamente en el programa de informática, y ahora vamos a meternos a la granja y vamos a ver qué es lo que encontramos en la granja. Entonces, lo primero que hacemos es revisar las hojas de cierre de grupo. Y aquí nos vamos a enfocar a la parte de mortinatos. Entonces, básicamente, cuando yo reviso mis hojas de cierre de grupo, lo primero que tengo que buscar o voy a observar es que el 50% de las hembras no tienen lechones muertos al parto. Luego, el 50% de la mortalidad me lo van a dar aproximadamente el 35% de las hembras. Esto es hembras que tienen un muerto al momento del parto. Sin embargo, la parte más problemática me la dan solo el 15% de las hembras.
ya que son aquellas que tienen más de 2 lechones muertos al parto y que me van a representar el 50% más de la mortalidad al momento del parto. Entonces, en la medida en que tengamos más hembras en 0 y menos hembras con 2 o más lechones, este porcentaje de mortinatos va a disminuir. Parte de lo que nos comentaba Fabio respecto a nutrición, lo venimos haciendo desde hace varios años en estas granjas. Lo que nos está fallando es la parte de la mano de obra. Si la rotación del personal es continua, el proceso de atención al parto tiende a complicarse. ¿Por qué? Porque tenemos que estar enseñando de manera continua a la gente a aprender. Ahora, una vez que yo revisé las tarjetas de cierre de grupo, puedo saber qué hembras voy a revisar con mayor detenimiento sus tarjetas individuales. Pues, por ejemplo, en mi última visita a esta granja, observé que una de las hembras que estaban en este grupo de 15% tenía 3 muertos al parto. Cuando llegué y revisé su tarjeta, lo que observo es que era una hembra de 5º parto, pero en sus 4 partos previos tan solo tenía 1 muerto en 4 partos. ¿Qué me puede indicar esto? Que estoy teniendo probablemente un problema de atención en el parto. Y si yo me pongo a revisar más tarjetas, voy a empezar a sacar conclusiones al respecto. ¿Qué más pude observar en la revisión de tarjetas a lo largo del recorrido? En la granja tenemos muchas hembras de primer parto y observé que tenemos hembras con 10 nacidos vivos, pero también tenemos una gran proporción de hembras con 18 a 20 lechones nacidos vivos. Entonces, ¿qué me está indicando aquí? El potencial lo tengo. Sin embargo, en alguna parte del proceso no estamos haciendo que todas nuestras hembras manifiesten su potencial de la misma manera. Y habría que meternos más a fondo con el resto del equipo para determinar cómo podemos llevar un mayor número de hembras primerizas a tener un número de 14, 15 o más lechones nacidos vivos en su primer parto. Otra situación que observamos fue que de las hembras que estaban en segundo parto, más o menos la mitad estaban pariendo entre 3 y 6 lechones nacidos vivos y la otra mitad estaban pariendo entre 16 y 20. ¿Qué me está indicando esto? Que una buena parte de las hembras durante su primer parto no fueron manejadas de manera adecuada y tuvimos un problema en su segundo parto. Entonces tenemos que poner más atención en los manejos que se están realizando con las hembras primerizas. Ahora, otra situación que observamos son movimientos de lechones después del segundo día. La indicación del McRebel es hacer todos los manejos en hembras que paran el mismo día y solo entre ellas hacer movimientos una vez que hemos hecho el proceso de calostrado de los lechones, que es un punto muy importante que no debemos de olvidar, y hay muchas técnicas que se usan en las granjas para lograr que el 100% de la camada consuma la cantidad adecuada de calostro. Entonces, en granjas que tienen problemas sanitarios, el estar haciendo movimientos después del segundo día es algo muy riesgoso. También observamos, al revisar las tarjetas, que estaban realizando reacomodos el día 7, el día de 8, para hacer camadas más uniformes. Esto es un error, ¿sí? No debemos mover lechones después del primer día. También en algunas granjas se maneja un uso excesivo de nodrizas. En esta situación estaban manejando un nodrizaje escalonado que representa muchos problemas de movimientos en las granjas. Esto ya no se está haciendo en este momento. Ahora, estos son la distribución de hato de ambas granjas. Entonces, como puedo ver en la granja A y en la granja B, en este momento tenemos un alto número de hembras que están en parto 0, que van en proceso, hembras en primero y en segundo parto. Entonces, básicamente aquí tenemos manejos especiales para las hembras primerizas. Por principio de cuentas, identificamos a las hembras con colores de tarjetas. Las primerizas siempre van a identificarse con una tarjeta de color azul claro o de color azul y generalmente solicitamos que se acomoden en la fila
que está al lado derecho al ingresar a la sala de maternidad. Si es necesario que se utilicen 2 filas, se utilizan 2 filas. Las bisabuelas tienen una tarjeta de color rojo y las abuelas tienen una tarjeta de color verde. El resto de las hembras multíparas van a identificarse con una tarjeta de color blanco. Entonces, en una granja tenemos alimentación automática, en la otra no la tenemos y es manual. Y en ambas granjas lo que pedimos es que las hembras se levanten por lo menos 6 veces al día para estimular el consumo de alimento. Todas las hembras primerizas reciben un concentrado proteico y energético a razón de 500 gramos al día a partir del tercer día posparto, 250 gramos por la mañana, 250 gramos por la tarde. Ahora, si es necesario, tenemos que apoyar a las camadas, sobre todo hembras primerizas, con un sustituto lácteo o un yogur, solo en aquellas camadas en lo que se requiera, no de manera generalizada. Otro punto importante es que el día 15 se revisa la condición corporal de todas las hembras primerizas. Si una hembra ya está en condición corporal 2, programamos su destete para el día 17 con la finalidad de que no siga perdiendo condición corporal. Sin embargo, en muchas ocasiones se nos pasa la supervisión y se nos llegan a ir hembras primerizas en condición corporal 1. Aquí la indicación es, estas hembras en condición corporal 1 debe dejar de pasarse un celo con la finalidad de tratar de recuperarla, pero sobre todo para favorecer una tasa de ovulación adecuada, que no se evite el rebote de segundo parto en estas hembras. Ahora, regresando a la gráfica, a la granja A, aquí al revisar las tarjetas observábamos que teníamos un rebote del segundo parto porque teníamos un porcentaje alto de hembras con pocos nacidos vivos en su segundo parto, y lo que observamos fue lo siguiente: cuando pasamos nacidos totales prácticamente hubo una ligera mejora, cuando aquí deberíamos estar esperando arriba de 15, y en nacidos vivos estamos estancados en 13, 6, cuando aquí deberíamos de tener arriba de 14. Otro detalle que observamos con las tarjetas es la mortalidad predestete. ¿Por qué razón la mortalidad predestete es alta en las hembras de tercer parto? Porque se tiene la costumbre de hacer camadas de lechones pequeños en las hembras de tercer parto y de cuarto parto, porque sabemos que son las hembras que son más productivas y que nos dan mayor cantidad de leche. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos colocando en estas hembras que tienen una alta capacidad de producción de leche, lechones que probablemente se van a morir antes del día 5 por su peso promedio al nacimiento, que es un dato que vamos a manejar en unos momentos. Ahora, estos son los datos que tenemos en estas granjas en el historial del 2015 al 2019. No teníamos un rebote del segundo parto. Sin embargo, lo estamos teniendo en el 2020 y ya estamos detectando por qué y estamos dando las medidas correctivas. Ahora, si nos vamos a la literatura, nosotros sabemos que a medida que han pasado los años, tenemos camadas más grandes, tenemos más lechones al nacimiento, tenemos más destetados. Otro punto importante que sabemos también es que entre mayor es el tamaño de la camada, ¿sí?, más nacidos totales, más nacidos vivos, tenemos un menor peso al nacimiento y tenemos un mayor porcentaje de lechones de bajo peso. De igual manera, a medida que tenemos mayor tamaño de camada, tenemos una mayor mortalidad al momento del parto. Ahora, esto es lo que ocurre. Conforme aumenta el tamaño de camada, empezamos a ver que los lechones de menos peso empiezan a incrementarse y los lechones de mayor peso empiezan a disminuir. Sin embargo, el peso de la camada al nacimiento es mayor. De igual manera, hemos observado que el peso al destete ya no es tan alto como lo veíamos hace algunos años. ¿Por qué razón? Porque aunque el lechón tiene mayor potencial de crecimiento y la hembra tiene mayor potencial de producción de leche,
también tenemos un mayor número de lechones presentes. En general, la mayoría de las hembras que estamos seleccionando tienen 16 pezones viables, algunas llegan a tener 18, y sin embargo llegamos a tener camadas con 18 o 20 lechones nacidos vivos. Ahora, esto es lo que pasa con el peso al nacimiento, ¿sí? La mortalidad durante los primeros 5 días postparto está muy relacionada al peso al nacimiento. Ahora, ¿este es un indicador de supervivencia? Sí. Ahora, ¿por qué razón? Estos lechones son más propensos a la hipotermia, a padecer hambre o a morir aplastados. Ahora, ¿dónde ponemos el punto de peso al nacimiento, peso bajo al nacimiento? Los europeos lo manejan en 800 gramos. Debemos recordar que los europeos son los que tienen las tasas de lechones nacidos totales y nacidos vivos más altas. En América, algunas empresas lo manejan en 900 gramos y hay algunas otras empresas que lo manejan en 1 kilogramo. Cada quien tiene que determinar cuál es el punto importante o el peso a partir del cual llamaremos lechones de bajo peso. Ahora, ¿qué oportunidad tenemos? Disminuir mortinatos y disminuir el porcentaje de mortalidad predestete. Para esto es muy importante las necropsias que tenemos que estar haciendo a tanto los lechones muertos al parto como aquellos que van muriendo durante el proceso de la lactancia. Y tenemos que determinar cuál es la causa de la mortalidad. En el caso de los mortinatos es muy importante. Todos los lechones que están muertos al momento del parto hay que abrirlos y poner los pulmones en el agua para ver qué porcentaje de los lechones ya venían muertos y qué porcentajes están muriendo en el proceso del parto para tomar decisiones adecuadas. En el postdestete tenemos que determinar la causa correcta de la mortalidad. Yo recomiendo pesar a los muertos y realizar necropsias a todos los animales que se mueren. Esto lleva un tiempo y tiene que haber una persona en la granja dedicada exclusivamente a estar haciendo esto. Ahora, ¿qué ocurre? Si las causas de mortalidad al predestete son inventadas, vamos a tener un diagnóstico incorrecto. Y por lo tanto, cualquier estrategia que planteemos para mejorar va a fracasar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un diagnóstico adecuado. Este es un comparativo de la mortalidad predestete en estas dos granjas que son del mismo grupo en el 2020. Si yo veo la rodaja más grande del pastel, que son los aplastados, coinciden mucho los números entre las dos granjas. Están cercanos al 50%. Ahora, ¿es difícil determinar un lechón aplastado? No, es muy sencillo determinar un lechón aplastado al momento que estamos recolectando la mortalidad. El otro punto donde no hay confusión es en la franja verde, que son los sacrificados. Habría que ver cuáles son las causas de sacrificio, porque tenemos un punto y medio de diferencia entre una granja y otra. Después viene cuando empieza a entrar la interpretación más que el diagnóstico. Aquí el 22.5 están reportados que murieron por inanición, mientras que acá solo es el 13.36, es un 9% de diferencia. El otro punto importante está en los de bajo peso, 17.35 contra 11. Aquí en esta granja se muere casi el 11% por diarrea, aquí solo el 2.5. Aquí se reporta causa de mortalidad pálido, 7.6%. Aquí prácticamente no existe, ¿sí? Entonces, básicamente, tendríamos que, primero, determinar o hacer criterios similares para determinar las causas de mortalidad y estar haciendo las necropsias y los pesajes adecuados para poder hacer este diagnóstico con mayor precisión. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Una vez que hemos revisado las tarjetas, tenemos que determinar qué hembras voy a dejar, qué hembras voy a desechar para formar mis siguientes grupos de carga. ¿Para qué? Para disminuir ese 15% de hembras que me representan el 50% de los mortinatos. Si revisamos las tarjetas de estas hembras,
nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas son hembras que tienen varios procesos de repetición en el trayecto del año y que sin embargo están repitiendo, las seguimos inseminando y una vez que paren son aquellas hembras que nos arrojan un alto porcentaje de mortinatos al parto. Otro punto importante es trabajar mucho en la capacitación del personal y en la supervisión de la atención de los partos respecto a alimentar o no a las hembras el día del parto. Por muchos años recomendamos el día del parto no le des de comer a la hembra porque no va a comer. Hoy en día le decimos a la gente, da de comer incluso el día que esté programado el parto, porque no sabemos si la hembra se va a adelantar o se va a retrasar, y si se retrasa y no le dimos de comer el día que estimábamos parir y empieza a parir el segundo día, va a estar prácticamente 48 horas sin comer. Otro punto importante es estar al pendiente de la duración del proceso del parto para saber en qué momento tenemos que utilizar la técnica de braceo cuando el parto se ha retrasado demasiado. Si el trabajador no tiene un reloj donde puede estar observando y no registra la hora a la que inició el parto en la tarjeta, difícilmente se va a dar cuenta de esto y va a utilizar su criterio para bracear. ¿Y qué es lo que va a decir? Ya se acerca mi hora de salida, todavía tengo que atender varios partos, pues entonces tomo la decisión de empezar a bracear a las hembras para acelerar el proceso y yo poder ir más temprano a mi casa. Ahora, la otra parte importante, el personal que está realizando las necropsias está capacitado tanto para la técnica de la necropsia como para hacer un diagnóstico correcto. Si no lo está, tenemos que invertir en la capacitación de este personal. Hacer los reacomodos solo el día del parto entre aquellas hembras que hayan parido. No hacer tantas camadas de bajo peso. Me ha tocado ver granjas donde tenemos camadas de 6 a 7 hembras con camadas de bajo peso. Se les da una atención muy especializada durante la primera semana, pero resulta que una vez que se les quita la atención especializada, esos lechones empiezan a morir y esto lo vemos reflejado en las causas de mortalidad, en las tarjetas de cierre de partos, porque ahí se van registrando las mortalidades diarias, donde vemos mortalidades o causas de mortalidad de lechones de bajo peso después del día 7 o hasta el día 15. Nodrizas, solo utilizarlas o solo hacer nodrizaje cuando sea necesario y no buscar nodrizas en hembras con pocos días de parido, sino buscar nodrizas en hembras que ya tengan más de 15 días de lactancia y que probablemente sean hembras candidatas a desechar en el futuro en el futuro próximo. Y la suplementación con preiniciadores, sustitutos y yogur, utilizarlos de manera apropiada y de acuerdo a las indicaciones del nutricionista. Ahora, respecto a las hembras, ¿qué es lo importante? Primero, la selección de las mismas, pero la crianza de los reemplazos. Si nosotros criamos bien un reemplazo, seguramente es un reemplazo que lo vamos a desechar después de 6 o 7 partos y va a tener una vida productiva importante dentro de la granja. Si lo creamos mal, seguramente lo vamos a desechar entre el primero y el segundo parto. Una vez que tenemos a los reemplazos listos en peso, en maduración y en edad, podemos entonces proceder a su inseminación y para eso tenemos que tener una buena detección de celo y un buen proceso de inseminación. Después tenemos que llevar una condición corporal de la hembra durante toda su gestación adecuada. Si nosotros sobrealimentamos a las hembras en la gestación, van a engordar demasiado, nos van a dar problemas en el parto y van a perder también mucho peso durante su primer lactancia. Entonces, independientemente de la técnica que utilicen, ya sea a través de una herramienta como caliper o con la calificación visual y táctil, háganlo bien, porque si el criterio no es uniforme o si la herramienta no se utiliza bien, vamos a empezar a tener errores. El otro punto importante es la atención al parto y aquí dependemos básicamente de la capacitación que tenga nuestra mano de obra. Ya en el proceso de lactancia es muy importante el consumo de agua
y cómo manejemos el comedero de las hembras. Las hembras deben rápidamente recuperar su capacidad de consumo y deben consumir la mayor cantidad de alimento durante toda la lactancia para producir la mayor cantidad de leche que se va a ver reflejada en un mayor peso al destete, pero también en mantener una adecuada condición corporal durante el proceso de lactancia. Ahora, los reemplazos, peso al nacimiento, en algunas empresas ya hemos establecido 1.1 kilogramos como peso mínimo. El peso al destete podría establecerse un peso mínimo de 4.5 kilogramos, sin embargo, entre el peso sea más cercano a los 6 kilogramos es mejor, hablando de 21 días de edad, que hemos visto que lechonas con 4.2 kilogramos o menos, si nosotros las seleccionamos al momento que estamos llevando la parte del área de destete en el GDU, no van a alcanzar 28 kilogramos de peso. Generalmente estas hembritas hemos monitoreado que máximo alcanzan 22 kilogramos de peso, entre 18 y 22 kilogramos. Lógicamente, aquí deberíamos de tomar la decisión de no moverlas de la maternidad al GDU. Pero este número lo tiene que sacar cada empresa pesando a sus animales. Y para esto, ¿sí?, tenemos que considerar, no hay recetas mágicas en la parte de formulación, tenemos que hacer bien las cosas. ¿Sí? La calidad del alimento es muy importante y esto depende desde la compra de ingredientes de buena calidad, un buen proceso en la planta, una planeación y distribución adecuada del alimento, porque resulta que de repente hablamos a planta, oye, ¿me puedes adelantar el pedido de gestación porque ya se me terminó en esta nave? Eso es una mala planeación y por lo tanto va a llevar a la empresa a una mala distribución porque vamos a estar recayendo en urgencias. Entonces es muy fácil planear la distribución del alimento si llevamos a cabo o si tenemos presupuestos y objetivos. Entonces eso se maneja como un cuadro de esta naturaleza. Este es un cuadro específico para un programa de alimentación de los reemplazos desde que se destetan hasta que se llevan al proceso de inseminación, y el programa de las fases que vamos a utilizar va a estar determinado por lo que defina cada empresa en particular con sus equipos de trabajo y con sus nutriólogos. Ahora, debemos recordar cómo es el crecimiento de la cerda. Esta es una gráfica que tengo varios años utilizándola. Hoy en día sabemos que el peso a la primera inseminación está cercano a los 140 kilos. El peso al primer parto generalmente está a los 200 kilos, 200, 210. Y una hembra después de su primer lactancia debe pesar cerca de 180 kilogramos. Ahora, la hembra va a continuar creciendo durante sus primeras gestaciones y durante sus primeras lactancias. Entonces es muy importante que la alimentemos adecuadamente para que su proceso de vida a lo largo de su ciclo en la granja sea el adecuado. Nuevamente, recordemos los puntos del inicio. Todos son importantes y todos hay que llevarlos a cabo de la mejor manera. Pero la mejor forma de hacerlo es trabajando en equipo con todas las áreas de la empresa, con las empresas que nos apoyan en los diferentes rubros, llámese genética, llámese sanidad, llámese nutrición y todo el resto del equipo. Gracias por su atención. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. Jorge, pues muchas gracias por tu presentación, excelente. Creo que nos da una muy buena idea de por dónde conducirnos y no solo nos quedamos en la parte de nutrición, sino la parte de manejo que es básica para alcanzar las metas de las que hablábamos. Ahora voy a pasar a las preguntas, si no tienen inconveniente. Voy a ir leyendo algunas de las que me hizo favor Anita de enviarme. Y bueno, comenzamos. La primera es creo que para ambos ponentes, y nos dice así: hay linajes comerciales de razas hiperprolíficas
que reportan muy bajos porcentajes de mortalidad. ¿Hay una respuesta de peso al nacer? No sé si queda clara la pregunta, si está planteada. A ver, ¿la puedes repetir, Serafín, por favor? Sobre todo el principio Sí, claro. de la pregunta. Sí, claro. Dice, hay linajes de razas hiperprolíficas que reportan muy bajos porcentajes de mortalidad. ¿Hay una respuesta de peso al nacer? Debe ser una respuesta en el peso al nacimiento o algo así. Bueno, linajes me imagino que se refiere a genéticas que tienen elevado número de lechones nacidos totales, lógicamente nacidos vivos, pero que representan bajos porcentajes de mortalidad predestete, me imagino que es el enfoque de la pregunta. Sí, me imagino que es así. Si hay yo lo entiendo, porque así está planteado, pero lo entiendo como si hay diferencias importantes entre los porcentajes entre unas líneas y otras, ¿no? Bueno, yo creo que sí tenemos diferencias en prolificidad entre diferentes líneas genéticas en el mundo, pero es muy lógico que lo que hemos visto en todas es que conforme se incrementa el número de nacidos totales, tenemos mayor número de nacidos vivos, pero también tenemos más problemas de mortinatos y de mortalidad predestete, y también está asociado a un menor peso promedio al destete, ¿sí? Hay gentes que hoy en día quieren seguir viendo pesos promedios al destete de 1,5 kg, 1,6 kg. Yo, las genéticas con las que tengo oportunidad de trabajar, los pesos promedio están, cuando estamos en un punto que podríamos decir mal, sobre 1,290, 1,300, y en los mejores casos estamos alcanzando pesos de 1,370, 1,380. Algunas andamos en promedios de 1,340. Eso es respecto a lo que yo he visto en México, Centroamérica y el Caribe. No sé, Fabio, ¿qué nos puedas comentar al respecto? Sí, yo creo que es muy semejante, doctor Jorge. Hay una relación bastante establecida entre el número totales de nacidos y lechones pequeños, ¿no? Y esto pasa a ser uno de los desafíos que nosotros tenemos del punto de vista de manejo, que fue muy bien abordado por el señor, y también del punto de vista nutricional, ¿no? Entonces, sí, claramente hay linhagens que son más prolíficas, mas que tenemos que cambiar el concepto de no solo querer totales de nacidos o totales de nacidos vivos, y sí calidad de destetados, ¿no? Para que podamos lograr un mayor peso de venda, como tú planteaste, ¿no? El caso de la finca Pronaca de Ecuador, y esto que nos importa, ¿no? En un concepto de tener una porcinocultura más sustentable, ¿no? Sí, ahora, algunas casas genéticas, en lo que hemos platicado con ellos, están trabajando para en un futuro mantener esta prolificidad de las hembras, pero tener un mayor peso al nacimiento. Es un objetivo que ellos están planteando, de tener una menor variación entre los lechones pesados y los lechones livianos al momento del nacimiento, porque cuando tenemos 20 nacidos vivos en una camada, pues llegamos a tener un porcentaje alto de lechones de menos de 700 gramos de peso, muchos de los cuales no logran sobrevivir. A mí hay clientes que me han cuestionado, ¿para qué queremos que estén pariendo 20, 22 lechones nacidos vivos si una hembra tiene 16 tetas en promedio, una buena hembra? Algunas ya hoy en día tienen 18, si no van a tener la capacidad suficiente de alimentar a una camada. Entonces, habría que revalorar con las casas de nutrición si valdría la pena reducir un poco la cantidad de nacidos totales y nacidos vivos en aras de tener un mejor peso promedio al nacimiento y sobre todo una mayor homogeneidad de la camada al momento del nacimiento. Pero ahí los especialistas en genética tendrían que hablar de ello. Creo que es más una situación de genética que de nutrición.
Perfecto, gracias Jorge y Fabio. Le voy a pasar a la siguiente pregunta. Esta sería más dirigida a Fabio. ¿Cuál estrategia, hablando de suplementar levadura viva a las hembras, cuál estrategia sería lo mejor? ¿Toda la gestación o el último tercio de gestación? En términos de inmunidad mucho y de... depende do que se pode fazer em la finca, não? Temos programas para o terço final e normalmente recomendamos uma dose um pouco mais alta, 1 kg por tonelada, mas também hemos trabalhado muito com meio quilo por tonelada durante toda a gestação. A diferença de resultado é muito clara quando se trabalha com um programa em lactância, se quer muito mais a parte de qualidade de leite, se visa uma maior imunidade de lechón para destete. O programa ideal é modular a microbiota da hembra do princípio de gestação e manter isto em lactância. Basicamente, o consumo por hembra ano de levadura vivas chega ao redor de 800 gramas por cerda ano, que se justifica muito do ponto de vista de retorno econômico, não? Quando a inversão que se hace por modular microbiota e o resultado que tu tienes é muito viável do ponto de vista econômico. Então, para resumir, há duas estratégias. O terço final de gestação, muitas das fincas não o podem fazer, planteando uma quantidade um pouco maior, 1 kg por tonelada em gestação e lactação, terço final e lactação, mas também hemos trabalhado, e é a grande maioria das fincas, meio quilo em la gestação e 1 kg em lactância. E aí sim, hemos logrado resultados bastante interessantes de nascidos muertos, melhora de qualidade de calostro, de leite, peso de destete e redução de mortalidade. Si puedo participar. Sí, por favor. En lo personal, no con todos los clientes que asesoro, porque algunos son muy duros para la parte de los costos y es difícil convencerlos, pero en las granjas donde estamos trabajando con el programa completo de levaduras, durante toda la gestación y la maternidad, estamos logrando pesos de camada al destete entre 74 y 82 kilos. ¿Sí? Cuando hace algunos años lográbamos pesos de camada de 68 a 70, 72 kilos, porque también de igual manera, así como algunos clientes me pelean el peso promedio al nacimiento, también me pelean que el precio promedio al destete que teníamos antes era mayor. Sin embargo, yo les digo, mira, hace 5 años teníamos 70 kilos de peso de camada al destete, hoy en día tenemos 78. Esto es, estamos produciendo 8 kilogramos más de peso de lechón al destete que lo que producíamos hace 5 años. Y eso también cuenta. Claro, definitivamente. Ahora, otra pregunta que también creo que va más dirigida para Fabio, pero igual, bienvenidos tus opiniones, Jorge. Creo que también aquí es importante porque tienes experiencia en esta parte. ¿Qué podemos esperar en cuanto a potencial de la respuesta productiva entre levadura viva y levadura inactivada? Gracias por la pregunta. Son dos productos bastante distintos. La levadura viva definitivamente tiene una acción muy superior en términos de modulación microbiana. Con el estudio que cada vez más está voltado a cómo la microbiota influencia y se relaciona con el animal, y esto en la área de humanos, en la área de animales, yo personalmente creo que cada vez más la levadura viva me parece ser más interesante por actuar de manera mucho más efectiva en modulación de microbiota. Tenemos muchos estudios, estamos haciendo mucha inversión en entender cómo esto pasa y lo que se logra con la modulación de microbiota.
el prebiótico, que es la levadura inativada, sí tiene acción en el sistema inmune, tiene acción en pared de enterócito y menos acción en la área de modulación de microbiota. Essa seria, de mi ponto de vista, a principal diferença. De acuerdo, Gracias, Fabio. Ok, gracias, Jorge. Siguiente pregunta. Creo que va más dirigida a Jorge, pero igual los dos ponentes pueden participar con toda confianza. Un gran problema de buscar parámetros muy competitivos es que los registros comienzan a falsearse para buscar los objetivos. A la larga, un cambio afecta al otro y no es fácil engañar a las mediciones alteradas. ¿Cómo establecer registros fidedignos de día a día, aun cuando se buscan objetivos muy altos? Bueno, básicamente cuando tú te planteas objetivos altos es porque tienes una buena administración, una buena planeación. Y a mí me ha tocado ver, y no solo en granjas donde se plantean objetivos altos, Serafín, granjas de nivel intermedio, donde si no hay una supervisión adecuada y no estás una gran parte del tiempo en la revisión de los números, te van a estar falseando resultados. Te reportan menos lechones nacidos vivos con tal de ganar los incentivos en la parte de lechones destetados. Y a veces que llega a ocurrir que reportaron menos nacidos vivos de los que destetaron. ¿Sí? Sí, sí. Llega a ocurrir en unos casos, sí. En otras granjas empiezan a mover lechones de una sala a otra, y ¿qué es lo que hacen? De la semana que viene más atrás, sacan a los lechones grandes y quitan a los lechones pequeños, de los que tienen una edad más, una semana más de edad, con la finalidad de también cumplir con los objetivos de peso al destete. Entonces, es muy importante la supervisión y la confianza que tengas en la gente. ¿Sí? Si tu gente está bien capacitada y tú le das la confianza y se gana esta confianza en base a una supervisión, seguramente que puedes controlar esto. El problema que yo le digo a la mayoría de las granjas que asesoro es que los trabajadores les tienen tomada la medida. ¿Por qué? Porque establecen rutinas de trabajo y siempre hacen lo mismo. Entonces saben a qué hora van a ir a supervisar, saben qué revisan y qué no revisan, y conforme empiezan a tomarles la medida, empiezan a falsear los resultados. En una de estas granjas se despidió un gerente de producción y yo decía, por todos los chanchullos que hacía, y yo decía, se necesita mucho ingenio para estar haciendo todos esos movimientos, para estar dando los números. Mi pregunta era, ¿por qué no usas ese ingenio para hacer mejor las cosas y obtener los resultados que estemos pidiendo? O sea, la supervisión es muy importante en este punto, la capacitación y la confianza que tú le tienes al personal. Yo siempre he dicho, tú eres tan bueno como la gente que está atrás de ti. Si tú contratas gente que en el futuro pueda ser mejor que tú, seguramente vas a tener buenos resultados. Pero si tú no contratas una persona que pueda ser mejor que tú, por miedo que mañana te desplace, tus resultados van a ser malos. Desafortunadamente, la mayoría de la gente tiene esa mentalidad. Hay que contratar gente que en el futuro sea superior a ti. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a dar buenos resultados y te va a ayudar también a ti a superarte cada vez más en los logros, en tus objetivos. Para mí siempre es, si te pones agresivo en tus objetivos y en tu supervisión, en tu planeación, vas a tener buenos resultados. Si tu planeación es mediocre, seguramente tus resultados van a ser mediocres. Tú decides de qué lado quieres estar. Absolutamente de acuerdo. Gracias, Jorge. Y la siguiente pregunta, que también es para ti. ¿Qué ingredientes llevaría el yogurt? No sé hasta dónde te puedas extender, pero... ¿Qué ingredientes lleva el yogur? No lo sé, sí. yo no lo fabrico. Yo conozco dos marcas que hay en el mercado. Trabajan bien. La cosa es que es una herramienta que hay que saber utilizar. Y cuando no se utiliza bien, se da en exceso. Y cuando se da en exceso, compite contra la producción de leche de la hembra. ¿Por qué razón? Porque es un producto que le gusta al lechón. Y si el producto le gusta al lechón, va a consumir una cantidad alta y va a dejar de consumir
el principal nutriente que tiene previo al destete, que es la leche. Y también en algunas granjas hemos visto que cuando se hace un manejo excesivo de las leches o de los yogures, eso se ve reflejado en más días de retorno a estro en la hembra. Entonces, el yogur, desde mi punto de vista, es una estrategia que hay que utilizarla en aquellas camadas en que se necesita y darlo de manera adecuada. No es darlo todo, estarlo ofreciendo todo el día, hay que darlo 1 o 2 veces al día para ayudar a complementar. ¿De qué está hecho? No lo sé, habría que preguntarle a las empresas que lo producen. Ok, gracias, Jorge. La siguiente. Es muy común buscar la eficiencia del trabajo de la mano de obra. La carga de registros detallados es absorbente, aún con la captura electrónica en mano. La presión gerencial al personal de lograr los máximos rendimientos, y ello motiva la rotación, ya que no se incrementa el personal con las exigencias establecidas. ¿Puedes comentar algunas prácticas de manejo al personal y a los animales efectivas? Muy prácticas. Yo creo que ya comentaste bastante sobre la conferencia, sobre la plática, pero si puedes complementar algo así. Es muy sencillo. Las empresas cada día son más grandes y el nivel gerencial, lógicamente, necesita que la información esté al día en todo momento. No podemos esperarnos a que sea el lunes a las 6 de la tarde para completar la semana anterior, ¿no? La tecnología hoy en día cada día nos permite hacer de manera más rápida la captura. Incluso ya hay tabletas donde se puede capturar en la granja. La pregunta es si la mano de obra que tenemos en la granja está capacitada para manejar una tableta donde pueda realizar la captura. Ahora bien, yo creo que el personal se va de las granjas porque el principal problema es que los sueldos no son los adecuados. Si la gente invirtiera en una mejor remuneración para su personal y en una mejor capacitación, eso se va a ver reflejado en una mayor eficiencia en todo, hasta en la toma de los registros, ¿sí? O sea, básicamente van de la mano. Mano de obra calificada, con capacitación, pero también con una remuneración adecuada de la mano de obra. Si la remuneración no es la adecuada, seguramente el personal, así le hayas invertido en capacitación y sea un buen trabajador, se te va a ir si no le pagas lo justo. Claro, totalmente de acuerdo. Serafim, me permite hacer un comentario brasileño, un poco más de la visión brasileña. Claro. Yo estoy 100% de acuerdo con el doctor Jorge. La capacitación y también porque, al menos en Brasil, tenemos una mano de obra muy dedicada, más simples, con menos grado de educación escolar, mas esto no quiere decir que es peor, al revés, es más dedicada y que tiene una dedicación y le encanta trabajar con cerdo en la gran parte de los sitios de Brasil. Y que tenemos é que nos adaptar também ao uso de tecnologia. Em fincas grandes, hoje em sítios de crescimento e faena, um empleado é responsável por 1000 animais. Então, já não estamos em um momento em que, em Estados Unidos, se tinham muito menos empregados para hembras. Acá também não há tanto excesso de empregados por animais. E quando tu tienes um empleado para 1000 animais de crescimento e faena, ou win to finish, tu basicamente está dizendo que o empleado vai se dedicar 2 segundos por animal dia observando os animais. Então, isto é quase que impossível. Então, ter tecnologia que vão permitir ao empleado analisar dados, interpretar gráficas, ligar e trabalhar com a computadora para auxílio de observações de campo e interpretações de dados é indispensável, porque cada vez mais vamos ter menos mano de obra e a capacitação para isto é indispensável. E o uso de tecnologia também é indispensável. Então, mesmo tendo mano de obra mais sencilla, mais simples do ponto de vista, não tem, a grande maioria não tem grado universitário,
no quiere decir que no vamos a tener que capacitarlos y hacerlo, se adaptar a una porcinocultura moderna con mucho auxilio de computadores para ayudar en diagnóstico de fincas. Perfecto, Fabio, muchas gracias. La siguiente pregunta también para ti, Fabio. ¿Se puede poner un tinaco cultivando levadura con melaza y urea para dárselo diariamente? ¿Se puede poner un tinaco, un depósito, cultivando levadura con melaza y urea para dárselo diariamente a las cerdas? Es decir, fabricar un esquema genético casero. Jorge, también puedes intervenir. Básicamente, cuando nosotros mezclamos en la dieta, nosotros queremos que la levadura se quede viva en el trato gastrointestinal y no buscamos multiplicación de la levadura. Para que tú multipliques la levadura con un suplemento de melazas y agua, tú tienes que crear condiciones de sobrevivencia aeróbica para este microorganismo, ¿no? Y muchas de las veces tú tienes que controlar mucho la fermentación para tener un ambiente sano y no tener proliferación de hongos que no son, tú no quieres que contaminación en el producto, ¿no? Entonces, yo creo que si tú haces la fermentación bien hecha, sí es posible, mas hay que tener muchas condiciones de fermentación para esto. No sé si la pregunta es exactamente esta, Serafín. Si pudieras me ayudar también. Bueno, yo para complementar lo que tú dices, lo que veo es, básicamente están hablando de inocular levadura en un medio rico en carbohidratos y en nitrógeno. Sí, y multiplicarla y tenerla, sí. Pero hacerlo de forma tan artesanal, vamos a decirlo así, creo que no es. Exactamente. Sí es posible, aún hay que tener mucha higiene, hay que tener muchas condiciones, porque lo que tú quieres es multiplicar la misma cepa de la levadura y hay que tener condiciones de fermentación ideales para esto. Mas sí, es posible. Muchas de las veces no creo que se justifica, mas sí, sería posible. Realmente lo que se busca es tener un producto ya terminado y con un control de calidad adecuado para proporcionarlo, para suplementarlo a los animales, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido. ¿Se puede hacer? Sí, no tendría mucho sentido. Sería un ahorro mal entendido. Exactamente. O sea, ¿cuánto me voy a ahorrar y qué es lo que voy a obtener? Sí, y además, bueno, si no hay un control adecuado, como dice Fabio, puede crecer cualquier cosa en un medio tan rico en nutrientes, ¿no? Ok, otra pregunta más dirigida a ti, Jorge. La homogenización de camadas, en caso de ser necesario, se recomienda después de la primera semana de edad. Tú ya nos comentabas que no después del primer día, pero bueno, no sé si quieras ahondar un poco. No, es básicamente, el McRebel te dice que los movimientos de lechones se hacen el primer día y solo en aquellas hembras que hayan parido dentro de las mismas 24 horas. Homogeneizar camadas después, lo que nos ocasiona son más problemas que soluciones. Y eso, sobre todo en granjas que tienen problemas sanitarios. Una granja con PIRS, imposible que tú puedas darte el lujo de hacer ese tipo de movimientos. No. Perfecto. La respuesta es no. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues creo que estamos llegando al límite de tiempo. No me queda más que reiterar mi agradecimiento a nuestros dos ponentes, al doctor Jorge Pérez, al doctor Fabio Catunda, también a la MENA por permitirnos llegar a todos sus agremiados a través de este medio y bueno, estaremos en comunicación para tratar de repetir este tipo de actividades a través de nuestra organización. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias en nombre de Fileo, Fileo Latinoamérica por prestarnos su atención y cedo el micrófono a Ana para que nos dé algunos anuncios de la MENA. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Serafín. Gracias por tu trabajo como moderador. E igualmente agradecerle a nuestros dos excelentes ponentes, el doctor Fabio Catunda y el doctor Jorge Pérez. Igualmente a Fileo por tomar este espacio para nosotros.
Ay, no sé si, creo que no están viendo mi pantalla. Bien. Les dejé ahí en el chat, les dejé una serie de enlaces. El primero es una encuesta que si me pudieran hacer el favor de contestar, es referente a este seminario, la contestan rapidísimo y a nosotros nos ayuda a dirigir pues estos seminarios a lo que les interesa. Igualmente les dejé ahí el enlace para registrarse a nuestro siguiente seminario de nutrición. Este es el lunes 15 de febrero. Les doy el título de la plática en español, El camino para una nutrición acuícola sustentable, una aproximación holística. El ponente es el doctor Luis de Abramo, va a ser en inglés, pero vamos a tener traducción simultánea. Igualmente, pedirles que vayan apartando la fecha de nuestro siguiente seminario de la industria. Este va a ser el martes 23 de febrero a las 5 p.m., es presentado por Olmix. Y el siguiente, después de ese, nuestro siguiente seminario de la industria presentado por Fileo, este va a ser el martes 9 de marzo, igual a las 5 p.m., para que aparten estas dos fechas. Y recordarles, pues, si están interesados en dar un seminario como este que acabamos de tener, tenemos 3 fechas disponibles para 2021. Si quieren más información al respecto, les pido por favor mandar un correo a administración@mena.mx. Y recordarles que en nuestro canal de YouTube están las grabaciones de los seminarios y pueden ahí revisar pues la información que se ha presentado. Igualmente les dejé un enlace para registrarse a nuestra Asamblea General Ordinaria. Si ya son socios, pues pueden asistir. Si aún no son, les pido me manden un correo para que les mande yo la información de cómo volverse socios. Y pues esto es todo de mi parte. Reitero pues el agradecimiento a Fileo por darnos estas pláticas técnicas. Agradecer a Serafín que estuvo aquí con nosotros, al doctor Fabio Catún, al doctor Jorge Pérez, a Ricardo Sagún. Por ahí Ricardo les dejó sus correos en el chat también por si quieren tener comunicación directa con ellos. Y pues bueno, gracias a todos y les envío un cordial saludo. Espero tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Ana, y gracias a todos. Ana. Adiós.